Vamos a abrir la Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este nuevo día que nos has regalado para poder estar en tu casa, en tu presencia. Te alabamos, Señor, por ser tú, nuestro ayudador, que nos sostiene cada día, nos fortalece, amado Dios, y te damos gracias por permitirnos estar en tu casa. Te pedimos que ahora nos ayudes, nos hables con esta palabra, que tu Santo Espíritu ministre la revelación, el entendimiento en cada uno de nosotros, la fe, Señor Jesús, para recibir lo que tú nos quieras dar esta mañana, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la Biblia nos habla de una forma muy amplia en todo su contenido acerca de las actitudes y conductas que el Señor busca de parte de sus hijos, de su pueblo. Y una de esas actitudes, conductas, tiene que ver con la humildad. Es mucho el contenido que nosotros podemos encontrar en las Escrituras, donde el Señor nos insta, nos invita a desarrollar delante de Él una actitud humilde, ¿sí? Inclusive acá en el verso 6 nos habla acerca de no solamente mantener la actitud humilde, sino tener la disposición y la iniciativa de parte de quienes nos relacionamos con Él a humillarnos, ¿sí? O sea, no es solamente ser humilde, sino tener la disposición, la iniciativa de expresar delante de Él comportamientos y actitudes que reflejen dicha humildad. Por eso dice: humíllense. O sea, hagan o manifiesten acciones que reflejen esa condición en su proceder delante de Dios. Dice la Biblia lo siguiente: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, la actitud antagónica a la humildad es lo que tiene que ver con la soberbia, el orgullo, la prepotencia. Y lo que, de acuerdo a este verso, encontramos, Dios manifiesta una resistencia cuando nosotros, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas y en nuestras expresiones, la forma en la que tenemos nosotros de expresarnos delante del Señor. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de expresarnos, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos diversas formas de expresar lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos, delante de nuestro contexto, delante del ambiente en el que nosotros nos movemos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. A veces una simple mirada ya refleja lo que nosotros queremos expresar, cuanto más nuestras palabras, nuestros comportamientos, nuestras actitudes. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, entonces, debemos tener mucho cuidado. Y el paréntesis pues se encamina a eso, a que nosotros seamos, ojalá, plenamente conscientes de que en todas nuestras formas de expresión que tengamos, lo que el Señor busca es que tengamos un reflejo ¿de qué? De humildad. ¿Estamos de acuerdo? Porque, como les digo, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, una actitud y aún una expresión antagónica a esta, que es la soberbia, que es el orgullo, que es la prepotencia, es algo que Dios va a resistir. En otras versiones dice a rechazar. ¿Sí? Amén. Eso es, digamos, es tan importante esta dirección que nos da el Señor, que podemos entender que en cierta forma es lo que nos abre o nos cierra la puerta delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Él observa de parte nuestra, en nuestro comportamiento, amén, actitudes referentes a la humildad, e inmediatamente dice acá, da gracia. ¿Qué significa dar gracia? Dar gracia en primera instancia es dar aceptación, acepta.
Sí, que nosotros somos aceptos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha derramado y ha puesto en nosotros, ¿qué? Gracia. Amén. Amén. Él ha derramado gracia. Entonces, cuando nosotros nos presentamos con humildad en nuestro proceder delante de Dios, sí, el Señor inmediatamente es como que otorga gracia. Inmediatamente es como que el acto o la respuesta del Señor a esas actitudes. Sí, alguna vez me enseñaron a mí en una predicación, creo que fue de parte de nuestro apóstol, donde nos explicaba este asunto de la gracia, que es como una forma de licencia o permiso, ¿sí?, que nos otorga el Señor para poder entrar delante de Él. Es como tener una credencial, valga la redundancia, que nos acredita. Amén. Sí, hay ciertos sitios, ciertos lugares, ciertos contextos en la vida ante los cuales usted no tendría ingreso a menos que tenga la acreditación. Si usted no entra a la universidad, si usted no presenta el carnet, no entra a otro sitio si usted no presenta lo que lo acredita como una persona aceptada en ese lugar, que tiene en ese sentido se pueden hablar muchas cosas, que tiene la potestad. Y otro aspecto importante, que tiene la dignidad para tener parte con eso, para poder acceder a ese asunto. Con el Señor es exactamente lo mismo. La gracia es como tener un carnet que nos acredita, que nos acepta, que nos dignifica para poder estar delante de Dios. Amén. Sin humildad, usted puede tener cualquier otra característica delante del Señor, que sea aceptable, que sea favorable. Puede tener toda la fe. La Biblia menciona, por ejemplo, que hay personas que pueden tener toda la fe, pero, por ejemplo, no es el tema, pero dice, pero si no tiene amor, no tiene nada. Eso dice la Biblia. En este caso, se puede decir que la gracia funciona de la misma manera. Usted puede tener muchas cualidades, muchos dones. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso, de personas que en su condición aún espiritual, no le digo que no sea solamente natural, sino que aún espiritual, tuvieron problemas con el Señor exclusivamente porque no contaron con la importancia de la humildad, no entendieron la importancia que tenía esta característica en el proceder delante de Él. Sí, todo lo contrario a la humildad, resuena en ese sentido. Es orgullo, es prepotencia, es altivez. Y de ahí en adelante podemos, extendernos hacia muchas expresiones que denotan, digámoslo así, comportamientos, conductas, condiciones inaceptables, intolerantes para el Señor. Que lo que vemos es que cuando el Señor observa a alguien que no se presenta delante de él con humildad, Dios se torna intolerante, Dios no tolera, a pesar de que Él es grande en misericordia, nos da a entender la Biblia que es un Dios que tiene mucha paciencia. La falta de humildad es algo que el Señor no, digámoslo así, no está dispuesto a tolerar de parte de las personas. Amén. Amén. Sí. Y vuelvo y insisto, si usted lee tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, digamos lo tácito que ha sido el Señor en ese asunto. ¿Sí? Y cuando estaba estudiando esto, traté como de referenciar ejemplos, modelos, referencias bíblicas en ese sentido, y me saltaron, casi no les puedo citar porque fueron tantos que en algún momento puedo decir, no hay persona en la Biblia, o sea, todos los personajes de la Biblia, digámoslo así, se rajaron o calificaron más que todo por este asunto. Amén. Entonces, para que lo tengamos. Dice así, revestidos de humildad, porque Dios, que entonces resiste. ¿Qué hace el Señor? Resiste, rechaza, detiene. Tú vienes a mí, con cualquiera te detiene. Si no tienes, ¿qué? Humildad, y da gracia a los humildes. Entonces, la gracia es eso, es esa facultad. Y entonces luego dice, humillaos. Entonces ahí viene lo que les decía acerca de esa iniciativa, de esa disposición personal, voluntaria y ojalá muy consciente. ¿Por qué le digo consciente?
Porque las expresiones antagónicas a la humildad en nuestras vidas muchas veces se pueden dar, pongan atención a esto que es muy importante, ¿sí? Muchas veces se pueden dar en forma casi que inconsciente de parte nuestra. Porque lo contrario a la humildad, lo que es la soberbia, el orgullo, el ego, la prepotencia, es algo que va de la mano con nuestra naturaleza, va ahí, en nuestra naturaleza. El hombre, por naturaleza, amén, es un ser orgulloso, es un ser prepotente, es un ser altivo, amén. Eso, digamos, desde el origen del ser humano, comenzó a manifestarse eso. Por eso es que recordemos que cuando el enemigo tentó a Eva, ¿cuál fue la propuesta que resultó ser atractiva para ella y para su esposo? ¿Qué es lo que resultó atractivo? Ser como Dios. Y eso significa alimentar el ego, alimentar la prepotencia, que es querer estar más alto. Amén. Amén. Sí, o sea, lo contrario a la humildad es aquello que se mueve en nosotros, sentires, pensamientos, iniciativas, amén, que nos conlleva a querer estar más alto, en cualquier contexto, en cualquier asunto. Por eso es que, en cierta forma, la naturaleza del ser humano en todos los contextos se encamina en ese sentido. Si usted está estudiando, usted quiere, digamos, y se mueve en ese contexto y está metido en esos asuntos, su interés, ¿usted qué pretende ser como estudiante? El más alto. Amén. Si usted es una persona que le gusta la popularidad o que pretende ser popular, ¿qué es lo que pretende en ese asunto? Ser el más popular. ¿Sí? Si en algún aspecto quiere hacer referencia a sus dones y a sus talentos, quiere que sus dones queden en lo más alto. Si su interés es el dinero, lo que usted busca es en el nivel de dinero estar más alto, y así en absolutamente todo. O sea, amén. Y aunque mire que desde la perspectiva social eso no está mal visto, al contrario, se lo promueve. Inclusive muchas veces a nuestros hijos les decimos, es que tú tienes que ser el primero. Ahí estamos alimentando esa naturaleza. Amén. Amén. Que sin darnos cuenta, por eso es que les dije que tiene que ser consciente, pongan atención por favor. ¿Sí? Consciente, el ejercicio de volvernos humildes, de buscar, acá dice, humillarse, o sea, acciones precisas que denoten que nosotros ya estamos en otra dinámica, en otra conducta, en otro comportamiento, inclusive en otro interés. Ahí viene, o sea, no es solamente ser humilde, sino expresar acciones precisas que denoten, que reflejen que ya estamos, como decimos, en otro cuento, ya no en el cuento de buscar la grandeza ni la altivez, sino al contrario, ¿qué? La humildad. Y le voy a decir una palabra que tal vez no les guste, pero ahora vamos a poner un ejemplo muy bonito que yo estuve estudiando esta semana y que me pareció fabuloso para expresar esto. Inclusive volvernos, en lugar de cada vez más altivos, o sea, pretender llegar más alto, tener una actitud antagónica. ¿Es cuál? Llegar más bajo. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Delante de Él. Que lo que se mueva en nosotros nos conduzca a que cada vez, pongamos atención a esto, cada vez, diga, cada vez más bajo estemos delante de Él. Juan el Bautista un día declaró, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Mengüe significa ir en un proceso de desaparecer, ir menguando. Es como cuando usted, no sé si alguna vez ha prendido una lámpara que tenga algún tipo de combustible como el alcohol, y usted la enciende y ¿qué comienza a hacer con ese combustible? A consumirse, a menguar, hasta que de repente ya no hay nada, desapareció. Eso lo declaró Juan el Bautista. Es necesario. Y esa es la actitud y el sentir que debe haber en nosotros. Amén. Amén. ¿Para qué? Para que no solamente alcancemos esa gracia,
si no le demos viabilidad a nuestra relación con Dios. ¿Dónde es que nuestra relación con Dios, digamos, encuentra más tropiezo? En el desarrollo, en el ejercicio de la relación, en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida con el Señor, en ese asunto. Todos los que en algún momento hemos tropezado en nuestra relación con Dios por cualquier razón, por cualquiera, o sea, no, usted no se pregunte qué fue lo que pasó. Es que yo me aparté del Señor porque en estos días alguien dice, porque es que a mí no me da una respuesta. El problema no fue la falta de respuesta de parte de Dios. El problema fue ¿cuál? La falta de humildad, que no te humillaste. Amén. Entonces, para no detenernos mucho en eso y téngalo ahí como una claridad en su mente. Todo lo que en algún momento llega a obstaculizar nuestra relación con Dios en el desarrollo de la misma, en el transcurrir de esa relación con Dios, es lo que se levanta en contra de la humildad en cada uno de nosotros. Esas inclinaciones que nos llevan, en lugar de buscar ser cada vez más bajos delante de Dios, buscar posiciones de altivez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, exaltaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué es que el Señor lo determina a un nivel tan trascendente? Porque la humildad es aquello que nos permite a nosotros hacer el reconocimiento pleno de la naturaleza del Señor en todo su esplendor. Por eso acá dice, bajo la poderosa mano de Dios. Cuando nosotros somos humildes y más que todo nos humillamos, o sea, tenemos esas acciones, es cuando de nosotros sale, amén, aquel reconocimiento de la grandeza del Señor en todo su esplendor. Es como decir, entre más humildes seamos, más tenemos la capacidad y la posibilidad de reconocer la grandeza del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando tú y yo no nos humillamos, a veces la altivez nos pone en una condición tan distorsionada en este asunto, que fue lo que le pasó a Eva, que nos llegamos a considerar que iguales, y otros como Satanás, más como que minimizamos a Dios a tal punto de decir, usted no es digno de estar ahí sentado. El que es digno de estar ahí sentado soy yo. En el caso de Eva, el ser igual. Amén. Ya cuando nos metemos más, porque el diablo fue eso. O sea, yo soy el que debo estar ahí. Y esa expresión de ego, de altivez, le impidió a Satanás reconocer que delante de Dios él podría haber sido el querubín. ¿Cómo es que le llamaban? El querubín. No me acuerdo, pero hay un nombre que dice la Biblia, un adjetivo que le... Querubín protector era, no recuerdo. Bueno, me disculpan ahí. Pero pudo haber sido así el más esplendoroso de los ángeles y los querubines que se movían en el cielo. Pero su real condición delante de Dios, le voy a decir una cosa, era nada delante de Dios. Por eso es que la Biblia dice, el hombre es estimado, ¿qué dice la Biblia? En menos que nada. Entonces, si nos ponemos al diablo, el diablo pudo haber sido muy lindo, yo no sé cómo sería, Luzbel, el lucero de la mañana, espectacular. Sí, no sé si usted ha visto algunas descripciones ilustrativas que a veces hacen del diablo en el antes y el después, claro, y siempre, digamos, ponen ahí una imagen de alguien esplendoroso, lleno de luz, de grandeza, de poder, un tipo que era, digámoslo así, reconocido en el cielo, porque dice la Biblia que sí tenía un lugar de honra, porque la Biblia dice, tú que hasta los cielos habías sido enaltecido, hasta la tierra eres humillado. Entonces, aún en el cielo, Satanás, en aquella época se llamaba Luzbel, tenía un nivel de grandeza, pero si lo ponían adelante o al lado de Dios, amén, la real condición, o sea, el esplendor de Dios hacía que Satanás pierda absolutamente cualquier
posibilidad digo así, de referenciación. Amén. Cualquier posibilidad de referenciación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si nosotros lo vemos, si Dios nos diera la posibilidad como de ponerlo al uno y al otro, toda nuestra atención por naturaleza, ¿qué pasa? ¿Se iría hacia dónde? ¿Hacia dónde? Les pregunto a todos, ¿a dónde piensan? ¿A quién dan más? Hacia el Señor. Usted haga de cuenta que usted está ahí delante del diablo antes de su caída, delante de Satanás, y usted ahí admirado con la hermosura del diablo o de Luzbel, hermoso. Pero eso es porque todavía no había visto a Dios. Porque si el Señor se para al lado, usted ignora por completo a Satanás, por más hermoso que sea, y se va con Dios. Ahora, para que eso pueda usted y yo y cualquier ser en la tierra pueda verlo, porque si no Dios no se lo permite, por eso le digo la gracia. Amén, amén. Para que usted pueda verlo y le pueda, digamos, el Señor abrir esos ojos, usted necesita ser humilde. Amén. Entonces, cuando usted es humilde, el Señor se muestra y se da cuenta, como la Biblia dice, que Él es el más hermoso, el más poderoso. La gracia se derramó sobre Él. Sí, por eso es que dice la Biblia que cuando estemos delante de Él, usted va a llegar, y yo también vamos a llegar al cielo muy contentos con nuestras coronas, dice la Biblia. Ahí, amén. Y usted va entrando ahí con sus coronas, entrando por las puertas celestiales, pisando duro con su corona de todo lo que haya hecho acá. Amén. Algunos tendrán unas coronas muy honrosas porque han hecho cosas muy acertadas delante del Señor. ¿Estamos? Unas coronas que reflejen realmente un reconocimiento de parte del Señor para cada uno de nosotros. Usted va a llegar con su corona. Sí, una corona, me imagino, muy bonita. Y va a entrar al cielo y hasta tanto usted no se encuentre con el Señor, usted va a estar ahí con su corona luciéndola como las reinas de belleza. Me imagino mandando besos y saludando a todo el mundo. Así, y hasta que el momento en que usted se pare delante de Dios y usted se para delante del Señor, la Biblia dice, no nos queda sino arrojar nuestras coronas y postrarnos a sus pies por la grandeza. Eso es lo que dice la Biblia. Ahí sí va a ser el asunto. Usted se va a dar cuenta. Y alguna vez alguien nos enseñaba, no sé si fue el pastor Leonardo, en una predicación, que cualquier esfuerzo imaginativo que nosotros hagamos como para considerar al Señor, le voy a decir una cosa, se va a quedar insuficiente. Amén. Que tal vez nuestra mente, la Biblia no lo puede contener al Señor. Es tanta la grandeza. Sí, es tanta la grandeza del Señor que nuestra mente no lo puede contener. Es como cuando usted le describen algo y tal vez busca ilustrarlo, pero sus pensamientos, sus ideas, los conceptos, los criterios, el conocimiento que está en usted no alcanza realmente a ilustrarlo y se queda insuficiente. Amén. Yo hace poco conocí un mar, un lugar, un mar, y a mí me habían hablado de ese mar. Me decían, ese mar es muy bonito. Es muy bonito. Y yo trataba de imaginármelo, inclusive a veces buscaba las imágenes acá en esto de las redes y bueno, y cosas, y las cosas que hay en internet. ¿Sí? Y buscaba imaginármelo y llegaba con una referencia. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando llegué allá, dije, no, esto supera. Para mí, para lo que yo esto supera en hermosura lo que yo había pensado, lo que yo me había imaginado. Esto es muy bonito, es demasiado. No pensaba que era, así no alcancé a imaginar algo similar. Con muchísima mayor intensidad, vamos a experimentar con el Señor. Usted se va a dar cuenta que Dios es realmente poderoso, que Dios es, cuando la Biblia dice que es majestuoso, que es formidable, que es temible, que es grande, es que mucho no hay adjetivos. Yo creo que nuestro lenguaje se queda corto. Es que imagínense,
Si la creación nomás es espectacular. Ese día yo pensé eso, dije, oye, Dios, lo que tú haces es espectacular. Amén. Nosotros realmente conocemos una parte muy pequeña de la creación de Dios. No, lo que se mira a nuestros ojos, pues, máximo podemos alcanzar a ver 10 metros, o 20 metros, o 30 metros. Y en mi caso, sin gafas, nada. Pero aquel día que estuvimos allá de paseo, yo meditaba mucho en eso y me llevaron por allá a bucear. Y me metí al mar y eso allí en un pedacito de mar. ¿Sí? Y el pensamiento era, qué espectáculo, o sea, qué majestuosidad la obra de Dios. Y quiero tratar de describir, yo sé que me voy a quedar corto, sé que me voy a quedar ahí. Estoy tratando de describir mis pequeñas experiencias, ¿no? Tal vez, ojalá nos sirvan de referencia. Amén. Qué majestuosidad, qué hermosura, qué grandeza. Y la pregunta, si así es lo que creó, ¿cómo será el creador? ¿Cómo será el creador? ¿Y a usted le interesa? Tiene que ser humilde. Tiene que humillarse delante del Señor. Entre más humilde sea, entre más, le voy a decir, se por debaje delante de Dios. Amén. Entre más se por debaje. Sí, ustedes, no sé si está bien usado el lenguaje. Entre más nos por debajemos delante de Dios, escúchenme bien, más grande será la revelación de su majestad en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué es lo bueno? Es que cuando tengamos esa revelación, amén, esa revelación, eso va a parametrizar nuestra relación. Usted ahí ya es diferente, ya sabe con quién está. Por eso es que usted se relaciona mal con la gente cuando la gente le dice, usted no sabe quién soy yo. La gente que a veces se topa con el que no es por no saber quién es, comete errores en la relación. ¿Sí o no? Amén. Eso es como cuando uno va a pelear. ¿Alguno de ustedes ha peleado alguna vez en la vida? ¿Alguno de los que se creen machitos? ¿Sí? Y qué tremendo que es cuando a uno le toca pelearse. No sabe a quién tiene enfrente. Tener la revelación de Dios determina ese comportamiento. Darle paso a Él. Por eso le digo que cuando nosotros somos humildes, le damos paso a que Él obre. Y mira hacia dónde se encamina la obra del Señor. Te voy a contar, de acuerdo a la Biblia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y hacia dónde se encamina la obra. ¡Qué tremendo! Eso es como una especie de secreto, les cuento ahí. Porque la Biblia dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que ¿el qué? Os exalte. O sea, que nosotros nos por debajeamos y en la mente de Dios, ¿qué está? En engrandecernos, en levantarnos. Ese es lo que está en la mente de Dios. O sea que, digámoslo así, el humillarse delante del Señor no debe ser visto como una pérdida, porque eso es lo que pensamos quizás cuando decimos nos tenemos que por debajear. En cualquier forma en la que se presente la relación, ponerse debajo, ponerse debajo. Otras expresiones que yo encontraba cuando le buscaba sinónimos era rendirse, agacharse, encontré así, postrarse. En cualquiera de las formas en las que se presente nuestra relación con Dios. ¿Me estoy haciendo entender o no? Amén. Y la respuesta del Señor es ¿cuál? Es que cuando Él nos ve así, le da apertura a la relación y le encaminamos a Él o lo dirigimos hacia el Señor a que Él haga su obra, que se encamina a la exaltación. Amén. ¿Sí? A la exaltación. Cuando no somos humildes, ahí cerramos la puerta. Y es por eso que el Señor, usted se da cuenta que a veces tiene los mejores planes con la gente. Los mejores. Pero como dicen por ahí, todo se queda en ganas porque la gente no se pone en la condición en la que Dios puede obrar, en la que Dios puede, digamos, intervenir en la vida de las personas. Y eso se llama orgullo, prepotencia, lo antagónico a la humildad.
Amén. La semana pasada estuvimos leyendo o estudiando unos asuntos referentes a David, no sé si se acuerdan, con relación al arca. Si bien no fue el tema principal, por ahí lo tocamos, creo que fue el miércoles. Y más o menos usted entienda, para que usted entienda con este ejemplo hacia dónde se encamina, ya le dije e insisto, si quiere tome apuntes, en todas las formas y circunstancias en las que la relación con el Señor en su vida se presente. ¿Sí fui claro ahí? ¿Sí o no? En lo bueno, en lo malo, en lo agradable, en lo desagradable, en absolutamente todo, esa es la actitud que debemos tener. Es que si me pongo yo a determinar en qué tipo de circunstancias, pues se nos va la mañana. La idea es en qué, absolutamente todo. Entonces, veamos lo que dice la Biblia en la segunda carta de Samuel, que estábamos leyendo el miércoles, capítulo 6. A partir del verso 12 vamos a leer. ¿Sí? Dice lo siguiente, segunda de Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó ¿con qué? ¿Con qué? Mire, eso es una expresión de humildad. ¿Sabe? Que presentar alegría, contentamiento frente a algo es un reflejo de humildad, hermano. Por eso, ¿cómo es la gente altiva? Es hosca, tosca en su presentación con la gente. El jefe que está altivo es de las personas que ni siquiera le sonríen a la gente. ¿No se ha visto que hay gente así? Que ni siquiera le sonríen en el saludo. A uno a veces llega con toda la humildad, con el contentamiento, el agradarlo, y lo reciben con una cara de escopeta. Eso no es humildad. Qué pena decirlo, pero no lo es. La humildad va de la mano con la alegría, con el contentamiento. Uno en cierta forma está contento, ¿sabe? Cuando no reclama nada. ¿Y lo que es lo que nos vuelve reclamadores, si se puede decir así? Es el ego, es el orgullo. Amén. Entonces dice, mire, entonces David fue y llevó el arca, porque recordemos, ¿frente a qué estaba David cuando hablamos del arca? Frente a la presencia de Dios. Con alegría de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios, vea otra expresión de humildad, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero, en otra expresión. ¿Qué es el sacrificio? Una expresión de honra y alabanza. Todo frente a lo que usted quiera presentarse humilde es algo frente a lo cual usted debe presentar una actitud de ¿qué? De honra, de alabanza, de enaltecimiento. Miren, en la Biblia está descrito todas aquellas personas que un día se presentaron delante de Cristo con actitud correcta. ¿Qué es lo que hacían? Se postraban, lo adoraban, lo alababan. Amén. La pastora creo que anoche hablaba de María. ¿Sí? Y la semana pasada en el discipulado nos hablaban acerca del perfume de alabastro que derramó María a los pies de Jesús. Porque cuando uno es humilde frente a algo, esa humildad nos lleva a honrar eso frente a lo cual somos humildes. Amén. Y David danzaba, ¿con qué dice? Con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba vestido David, ponga la atención a esa parte, con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová. ¿Con qué? Con júbilo y sonido de trompeta. Miren, por eso dice que es una forma de conducirse. Amén. Es una forma de conducirse. No es de momentos, es de conducirse. Pero insisto, ¿listo? Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba delante de Jehová y le menospreció su corazón. Aquí pongo algo.
el ser humildes siempre nos va a llevar a ser menospreciados por la gente, y en especial por la gente que altiva. Amén. No seas tonto, no te dejes, ¿qué te pasa? En cualquier contexto. Por eso Mical, que era una mujer altiva, tenía que ser hija de quién? Un celoso que no aguantó que David, mire las características. Amén. Que a David le cantaran 10,000 y a él 1,000. ¿Sí? Precisamente tenía que ser la hija de ese altivo. Amén. Que no respetaba a Dios. Ya sabemos. Dice, lo menospreció en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado y sacrificado holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y de una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Expresión de humildad, ¿cuál puede concluir usted ahí? Le pregunto. ¿Le leo otra vez? Ahí hay una expresión de humildad. Vamos a leerla. Y repartió David a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como a mujeres, a cada uno un pedazo y un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Expresión de humildad. Repartió, dar. Amén. No se da cuenta que Señor, esto es mío, nadie me lo quita. Yo no doy. La generosidad, por eso es que Dios nos manda que sean generosos, a ser dadores. Y no le digo de qué, de todo, porque aquí David no quiere. Fue eso, miren. Se puso a darle a todo. No dice ni los motivos. Por eso es que el que es humilde, amén, generalmente es generoso y no está buscando motivos para mostrar esa generosidad. Y no dice por qué, simplemente. Así es gente. ¿No se ha dado cuenta que a veces cuando uno llega a la casa de las personas más sencillas, que no tienen por qué gloriarse, que no se consideran grandes, son esas casas que a veces más o mejor a uno lo tratan? Yo he llegado a sitios donde no me han brindado, donde uno dice, aquí hay harto, aquí fijo me dan algo, y no le ofrecen una taza de agua. Y he llegado a lugares donde a uno a veces hasta uno dice, no, qué pena. Y ahí, hermano, es donde me encuentra generosidad. Porque la humildad va de la mano con ella. Amén. Por eso David acá hizo así. Y volvió David luego para bendecir su casa, y saliendo Mical, al recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas, como se descubre sin decoro un cualquiera. El humilde no está pensando, ayúdame con la batería, no está pensando en su decoro, no, ¿qué dirán? En que la gente lo vea, en que la gente lo esté reconociendo. ¿Me estoy haciendo entender? Mical, ay, qué vergüenza, mi esposo allá. Dice la Biblia que David estaba vestido de un efod de lino, que era lo que reflejaba su realeza. ¿Y qué dice la Biblia aquí? Que él se lo quitó. Para ser humildes hay que quitarnos todo lo que representa para nosotros motivo de qué? De orgullo y de honra. Amén. Quitarnos todas las decoraciones. Olvídese de sus decoraciones delante del Señor. Que yo soy hijo de la crema innata de aquí de la ciudad. Olvídese que yo soy el que sea. Olvídese de sus decoraciones, de cualquier cosa que en su momento pueda ser su decoración. Amén. Entonces David respondió a Mical, y con esto finalizamos. Respondió a Mical, fue delante
de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme, ¿por qué? Por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué dice? Danzaré. Y ahí viene lo que quería llegar. Y por tanto, ¿qué dice? Me haré más que vil, por debajearse. O sea, eso es como que, ¿te pareció muy feo lo que yo hice ahora? Aguántate, negra, porque de aquí en adelante me voy a volver peor. ¿No te gusta cómo yo danzo? Mira una de las doncellas. ¿No te gusta? ¿Te gustaría más bien verme perrear? Pues de aquí en adelante me voy a volver más vil y voy a danzar más para el Señor. Y dice, y seré más bajo a tus ojos. Mire la dinámica, más bajo. Amén. Un día alguien pasó por aquí enfrente. Sí, por aquí un amigo de los que me conocen de antes. Me pegó una menospreciada. ¿Sí me entienden? Preciso es que estábamos haciendo aseo. Yo lavando la cortina. Haciéndome el que lavaba la cortina porque realmente no es que lava mucho. Me pegó una menospreciada, hermano. Y al principio, dije, ¿qué dirán? Claro, a la mayoría de mis amigos les dicen doctores, y mis compañeros les dicen doctores. Pero me acordé que delante de sus ojos me puedo volver más bajo y eso no importa. Porque dice, y así dice, y aún me haré más vil que esta vez y seré más bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Delante de quiénes? ¿Qué significa eso? Delante de los humildes. Amén. O sea, ¿quiénes son los que honran esta actitud delante de Dios? Los humildes. Amén. Y Mical, mire, para terminar, ¿qué dice la Biblia que ofrece a Dios al que se humille? Exaltación. Humíllase pues bajo la poderosa mano de Dios para que Dios los exalte cuando fuere tiempo. Pero mire Mical. Y Mical, hija de Saúl, nunca. Los antiguos nunca, con todo el respeto, los digo, nunca verán algo de parte. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nunca verán hijos hasta el día de su muerte. Por eso es que hay gente que nunca ve la bendición. Por eso es que hay gente que nunca ve la exaltación. Les pasa años ahí en la presencia de Dios, pero no se humillaron, hermanos. O por lo menos no se humillaron. ¿Qué dice David? Más. No es que yo sí me he humillado. ¿Qué dice David? Me humillaré más. Y cada vez más. Y más que esto. ¿Usted hoy se humilló? Amén, ¿sí o no? Venga mañana y se humilla más. Y se olvida de lo que usted es. Y lo pone. Es que a mí no me gusta esto, no importa. Al Señor le gusta, pues lo voy a hacer. Una persona un día me dijo eso, es que a mí eso de la alabanza, eso sí no me gusta. Y menos la alabanza de la iglesia de ustedes. No, esa sí no. Sí, esa sí no me gusta. Qué bueno que no te guste, porque tienes la opción de volverte más vil. Alguien uno de estos días dijo, a mí la alabanza que me gusta es de la iglesia de su presencia. Claro, pues a quién no le va a gustar. Y yo no digo que esté mal, me saltaba, a mí también me gusta. Pero lo digo como con un sentir. La de ustedes no, la de ellos sí. Y yo le voy a decir una cosa. El problema es que la nuestra también le gusta al Señor. Y no importa que a ti no te guste. Aquí buscamos hacer lo que le guste a Él, aunque nos toque hacer lo que a nosotros no nos guste. Por eso este es un ministerio honrado por el Señor. ¿Usted sabe cuánto nos ha tocado humillarnos? Y no lo digo para engrandecer, es que esa ha sido la dinámica. Porque hemos entendido que entre más nos humillemos, más honrados seremos. Y la honra que viene de parte de Dios, les voy a decir una cosa, no la puede detener el hombre.
La honra que viene de parte del hombre la detiene inmediatamente el Señor. Acuérdese de Nabucodonosor. Le hicieron una estatua, ¿se acuerdan? A veces vamos a hacer una estatua del José aquí, o del David, o del Julián. Así. Allá le hicieron una estatua a Nabucodonosor. Ese mismo de la estatua después andaba apacentándose con los puercos, hermano. La honra, en cambio, mira a David. A David se le quiso poner el mismo rey. Toda una nación oponiéndose a la honra que Dios le iba a dar a David. Nadie lo pudo hacer. A la final, David quedó allá, en lo alto, puesto por Dios. Porque te pondré en alto, dice el Señor. En cambio, Nabucodonosor, ya sabemos. Saúl peleaba por retener su honra, ¿sí o no? Bravo se puso, no la pudo retener. A David se la querían quitar y no se la pudieron quitar. Porque a quien Dios honra, será verdaderamente honrado. Pero a quien Dios deshonra, oye, hermano, la Biblia dice, serán tenidos en poco. Vamos ahora.